Saludos, Dios les bendiga. Les habla nuevamente aquí Cristian Madillo y continuamos la serie sobre el Espíritu Santo, Dios habitando en nosotros. En el pasado video estuvimos hablando sobre el bautismo con el Espíritu Santo y el libro de Hechos y cómo el libro de Hechos no puede ser utilizado para establecer doctrina o sistematizar teología, ya que es un libro que nos habla de experiencias que tuvieron los apóstoles y no de normativas o doctrinas que deban seguirse, debido a que hay diferentes maneras de eventos en cómo los cristianos recibieron el Espíritu Santo y no hay un patrón normativo. En esta ocasión vamos a hablar sobre la visión pentecostal acerca del bautismo con el Espíritu Santo como una segunda experiencia posterior a la salvación, que ellos llaman de segunda bendición. Vamos a ver 4 argumentos. Vamos a comenzar con el primer argumento. Los próximos videos vamos a hacer hablando sobre los distintos argumentos que utilizan los pentecostales como justificativas en cuanto a la afirmación de que el Espíritu Santo el bautismo con el Espíritu Santo es una segunda bendición. El primer argumento nos dice que en el día de Pentecostés, Pedro, Santiago, Juan y los apóstoles y los 120 que estaban allí tuvieron experiencias de discipulado y de caminar con Jesús. Por lo tanto, ya eran salvos y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Conclusión: el bautismo con el Espíritu Santo es para personas que ya fueron salvas, siendo por tanto una segunda bendición, según los pentecostales. ¿Cuál es la respuesta que podemos darle a este argumento pentecostal? Bueno, la respuesta es que Pentecostés no constituye un patrón por el hecho de que el derramamiento inicial del Espíritu Santo en la iglesia, los implicados del derramamiento vivían en una situación sin precedentes, porque el Espíritu Santo no había sido derramado sobre toda carne, como estaba predicho por el profeta Joel. Lo que aconteció con los 120 no constituye un patrón. Sería un patrón si durante aquellos 3 años que convivieron con Jesús, el Espíritu del Señor ya hubiera sido derramado. Mas el Espíritu Santo no había venido sobre ellos aún. Entonces, ¿qué podemos decir de lo que sucedió allí? Bueno, fe, bautismo y discipulado no fueron pasos anteriores al bautismo, sino apenas dispensaciones distintas de la historia de la salvación. Aquí podemos utilizar el término dispensación, sin ninguna relación con el dispensacionalismo, por si acaso, apenas para referirnos a un periodo histórico en que el modo existencial por el cual el Espíritu Santo estaba relacionándose con el hombre no era tan interior y generalizado en cuanto ahora. O sea, que el Espíritu Santo no hacía morada en nosotros hasta en los tiempos después de Pentecostés. Más el uso del término nada tiene que ver con los vigorismos metódicos que a veces utilizan los dispensacionalistas con las 7 dispensaciones y todas estas cuestiones. Eso porque en el mismo antes que Pentecostés, aún antes del Pentecostés, la Escritura ya atestiguaba la relación entre el Espíritu Santo como algo íntimo humano. Si bien que ese no fuese aún el patrón como hoy, solo después que Jesús fue ascendido a los cielos y se derramó el Espíritu Santo, es de ahí en adelante que se puede establecer una teología sobre cómo recibir el Espíritu Santo. Visto que aquellos hombres estaban viviendo con Jesús en un contexto donde el Espíritu Santo no había sido aún derramado, no había llegado a su cumplimiento profetizado. Por lo tanto, la experiencia de ellos no puede ser un patrón o puede padronizar ese tipo de teología. También el día de Pentecostés no constituye un patrón por tener en sí un cumplimiento simultáneo con 2 promesas. Pensamos normalmente en él cuando habla del cumplimiento apenas de una.
lo que no es exactamente un hecho, porque en la realidad son dos cosas: el bautismo con el Espíritu Santo y el derramamiento del poder para testificar al mundo. Me parece que justamente esto es la mezcla en la mente de la mayoría de las personas. En Hechos capítulo 1, versículo 5, por ejemplo, se hace la primera promesa del bautismo con el Espíritu Santo, donde Jesús cita a Juan el Bautista y dice que después de que él fuera ascendido a los cielos, los discípulos serían bautizados con el Espíritu Santo, que estaban reunidos indagando: ¿el Señor será este el tiempo en restaurar el reino de Israel? Jesús le respondió: no les compete a ustedes conocer el tiempo y las épocas en que el Padre reservó sus asuntos, como dice el libro de Hechos. No es asunto de ustedes, es asunto del Padre. Mas recibirán poder cuando descienda sobre ustedes el Espíritu Santo, y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra. Y es lo que está escrito en el versículo 8 sobre la concesión del poder espiritual. No es una respuesta del versículo 5, más el contexto antecedente inmediato en que los discípulos preguntaron: Señor, este es el tiempo en que restaurarás el reino a Israel. O sea, ¿vas a volver luego de esta restauración? Jesús responde así a una pregunta escatológica. La cuestión escatológica de ustedes sobre el fin, cuando viene o cuando no viene, no tiene que ser respondida con fechas, años o épocas. La gran respuesta a esta cuestión es la evangelización del mundo, realidad para la cual yo los preparé a ustedes a través del poder del Espíritu Santo que les será concedido. Esto casi Mateo 24:14, que nos dice: y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo y entonces vendrá el fin. En otras palabras, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, y cuando el mundo haya escuchado la palabra, ustedes estarán más cerca que nunca de la época en que todas las cosas serán restauradas. Por tanto, allí en Pentecostés dos promesas se cumplen simultáneamente: primero, el bautismo con el Espíritu Santo; segundo, el derramamiento del poder para aquellos hombres que fueron testimonios eficaces de Jesús en toda la tierra. El grupo pentecostal de los 3,000 que escucharon la palabra de Pedro y se convirtieron en el día de Pentecostés. O sea, pentecostales en el sentido del estuvieron allí en el día de Pentecostés, no con el pentecostalismo de la calle Azusa de hoy en día, que constituyó un patrón normal del recibimiento del Espíritu Santo, del día de Pentecostés, que constituyó un patrón normal del recibimiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, versículos 37 al 41, cuando se dice que Pedro predicó explicando lo que estaba aconteciendo. Algunos decían que ellos estaban borrachos o embriagados. ¿Cómo puede esto suceder? Pedro anunció Cristo, y cuando terminó la predicación les preguntaron: ¿qué haremos, hermanos? La respuesta es sencilla: arrepiéntanse y sean bautizados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ese es el grupo de patrón, grupo de personas que no sabían del Espíritu Santo allí, de los que habían presenciado. Todo lo que Pedro conocía era que experimentara todo cuanto ofrecía era lo mismo que él probaría. O sea, él ofreció de manera no dramática, diciendo simplemente: arrepiéntanse, crean, sean bautizados y recibirán el don que recibimos. En el contexto del Nuevo Testamento se puede observar que la remisión de pecados, el perdón de los pecados y el bautismo con el Espíritu Santo son obras prácticamente simultáneas. En Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y prosigue diciendo hasta el versículo 33, hablando de Jesús, donde afirma de nuevo
Yo no conocía a aquel que me envió a bautizar con agua. Me dice: aquel a quien viene descender y posar el Espíritu, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es interesante observar que en el griego hay dos verbos que están al mismo tiempo. O sea, aquel que quita el pecado es el mismo de aquel que bautiza con Espíritu Santo. Lo que nos lleva a concluir que cuando Cristo quita el pecado, Él también bautiza con Espíritu Santo. Él no quita para poner. En la mente de Juan el Bautista no había diferencia. No, perdón, él no quita sin poner, perdón. Estoy leyendo del portugués al español. ¿Sabe? Él no quita el pecado sin poner algo que viene siendo el Espíritu Santo. ¿Sabe? Él quita el pecado, pero a la misma vez te bautiza con el Espíritu Santo. En la mente de Juan el Bautista no había diferencia. Él estaba hablando sobre la vida y obra del Mesías. Él es el Cordero que quita el pecado. Él es el Cordero que bautiza con el Espíritu Santo. Cuando Él quita el pecado, Él bautiza con el Espíritu. La invitación de Pedro para que los judíos recibieran el mismo don que había recibido y el bautismo se dio en función del fenómeno pentecostal que atrayó a una multitud. En tanto, nadie había dicho al respecto haber tenido experiencias idénticas a los 120 de aquella misma mañana en el día de Pentecostés. Dudar que ellos habían recibido de hecho lo que Pedro prometió apenas en razón de ausencia de fenómenos pentecostales es lo mismo que descreer de la conversión de alguien por el hecho de no haber visto una luz o haber oído una voz en medio del camino, como Pablo, que fue una experiencia de conversión también. Con base a este episodio, el día de Pentecostés, el bautismo con el Espíritu Santo es la obra de conversión y regeneración y no la llamada segunda bendición. ¿Sabes? Tú no puedes decir que porque no hablaste en lenguas no recibiste el Espíritu Santo, porque entonces estarían diciendo que como tú no viste una luz como la vio Pablo en el camino a Damasco, ni escuchó una voz que le habló, que fue cuando él tuvo el encuentro con el Señor y fue bautizado con el Espíritu Santo, pues entonces tendría que Pablo tampoco era cristiano porque no habló en lenguas en ese momento. Por favor, ¿sabes? Hay cosas ahí que los pentecostales dicen que son totalmente absurdas y que no tienen base ni fundamento, ¿sabes? El bautismo con el Espíritu Santo no es una segunda bendición, sino es sinónimo de la regeneración y de la conversión, del nuevo nacimiento. Esto ha sido todo por este video. Disculpen porque algunas palabras estoy traduciéndolas directamente del portugués y algunas palabras se escriben de manera inversa. ¿Entiendes? Que a veces hay palabras que se usan inverso al español. Pues nada, Dios les bendiga a todos. Gracias y nos vemos en la próxima, si Dios lo permite.